Buenas tardes, hoy vamos a culminar el tema número 12 relativo a los procedimientos administrativos previstos en el Código Orgánico Tributario y vamos a iniciar el tema número 13 relativo a los procedimientos de naturaleza recursiva o impugnatoria previstos en el mismo código. El último procedimiento que nos compete revisar, más con el ánimo de que cuenten con un elemento para em, de seguridad jurídica y que eventualmente puedan asistir a potenciales clientes o interesados en este tema, en estos temas, tiene que ver con em, el trámite de las notificaciones previstos en el Código Orgánico Tributario. Las notificaciones o el trámite de las notificaciones se encuentra previsto en los artículos 171 y siguiente del código. Y como su nombre lo sugiere, la notificación es un requisito necesario para la eficacia de los actos emanados de la administración cuando estos produzcan efectos individuales. De nuevo, estamos hablando de la eficacia, no de la validez del acto administrativo de que se trate. En este sentido, la finalidad de toda notificación no es otra que la de llevar a conocimiento del destinatario la existencia del acto administrativo que, que incide en su esfera jurídica y además constituye, como dijimos antes, un presupuesto necesario para que dicho acto alcance la debida eficacia. El Código Orgánico establece cómo deben practicarse las notificaciones, establece una notificación que debe instrumentarte en forma principal, que vamos a ver a continuación. En este sentido, señala el artículo 172 del Código Orgánico Tributario, lo siguiente. Y paso a compartir pantalla. Establece el artículo 172 del Código Orgánico Tributario: las notificaciones se practicarán sin orden de prelación en alguna de estas formas. Número 1, personalmente, entregándoselas contra recibo al contribuyente responsable. Igualmente, hay una especie de notificación tácita o presunta. Señala el código que se tendrá también por notificado personalmente el contribuyente o responsable que realice cualquier actuación que implique conocimiento del acto desde el día en que efectuó dicha actuación. En segundo lugar, la otra forma de notificación es por constancia escrita, entregada por cualquier funcionario de la administración tributaria en el domicilio del contribuyente responsable. Esta notificación se hará en la persona adulta que habita o trabaja en dicho domicilio, quien deberá firmar el correspondiente recibo, en el cual se dejará copia para que el contribuyente y responsable, en la que conste la fecha de la entrega. Por correspondencia postal,
efectuada mediante correo público o privado por sistema de comunicación telegráfica o electrónico, siempre que se deje constancia en el expediente respectivo. Señala el parágrafo único que en caso negativo a firmar al practicarse la notificación, conforme a lo previsto en los numerales 1 y 2 de este artículo, el funcionario levantará el acta en la cual dejará constancia la negativa. La notificación entonces se entenderá practicada una vez que se incorpore el acta en el expediente respectivo. Entonces, fíjense que los numerales 1, 2 y 3 constituyen las formas principales, como la administración va a informar, va a hacer del conocimiento del administrado, del sujeto pasivo, esa actuación de naturaleza tributaria que tiene la virtualidad de afectar sus derechos e intereses. En este sentido, el Código Orgánico no establece ningún mecanismo de preferencia o de aplicación con prelación, sino que podrá hacerse personalmente, que es cuando se le entregan directamente al contribuyente o responsable, pero creo que se entiende que al menos en la primera parte del artículo, la notificación personal implica que el destinatario de aquella es una persona natural, porque de otra manera no se entiende que una persona moral o una persona jurídica pueda recibir personalmente esa notificación. Luego tenemos la constancia escrita, que termina siendo la más utilizada, donde los funcionarios de la se trasladan al domicilio del contribuyente responsable y entregan el acto administrativo. Fíjense que en este caso no hace falta que lo reciba directamente el contribuyente, persona natural, puede recibirlo cualquier persona que habita o labore en ese lugar. En todo caso, esta circunstancia se hará constar en la notificación. Igualmente, si se trata de una persona jurídica, lo puede recibir la recepcionista, el vigilante, el gerente de finanzas. Y lo último, una notificación alternativa, que es ya por correo público, por sistema de comunicación telegráfico. Fíjense esta expresión que es casi vintage, comunicación telegráfico, una forma de comunicación prácticamente desaparecida, por no decir extinta, y por medios electrónicos. Los artículos 163, 173 y 174 establece cuáles son los efectos de la notificación. Es decir, cuando se tiene por consumada o verificada esa notificación, y va a estos efectos, este entendimiento de cuándo se entiende verificada la notificación va a variar si aquella se realizó en forma personal o en forma no personal. Vamos entonces a examinar el contenido de los artículos 173 y 174 del Código Orgánico Tributario. Señala el artículo 173 que las notificaciones practicadas conforme al numeral 1, recordemos que las notificaciones conforme al numeral 1 son aquellas que se hacen en forma personal, directa, al sujeto pasivo, al contribuyente responsable. Señala el Código Orgánico que surtirán efectos en el día hábil siguiente después de practicada. Llegaron aquí a mi oficina para hacerme una notificación de un reparo. Me entregaron el reparo. Imaginemos, para ponerlo en contexto del último tema que vimos, me están notificando de un acta de reparo.
Y como ustedes saben, a partir de la notificación del acta de reparo, se abre un lapso de 15 días hábiles para que el contribuyente pueda allanarse o no a los términos de la notificación. Bueno, ¿a partir de cuándo se empieza a contar esos 15 días? Si la notificación me la practicaron en forma personal, me entregaron el acta de reparo en mis manos directamente, bueno, esa notificación empieza a surtir efecto a partir del día siguiente, después de esa notificación, de manera que los 15 días comenzarán a contar a partir de mañana, si me notificaron el acto hoy. El artículo 174 regula el régimen de la notificación cuando aquella no es en forma personal. Cuando la notificación se practique conforme a lo previsto en los numerales 2 y 3, que es, se le entrega a alguien en el domicilio del contribuyente, por responsable, o por medios electrónicos, correo o medios telegráficos, la notificación se entenderá surtirá efecto al quinto día hábil luego de practicada aquella. Ahora bien, ya habíamos visto que en el caso de las personas naturales, se tendría notificada personalmente cuando se le entregaba se les notificaba el acto administrativo del que se tratara. Hemos dicho que las personas jurídicas, en principio, no pudieran ser objeto de una notificación personal. Sin embargo, el Código Orgánico Tributario establece un régimen de cuándo una persona o una persona jurídica puede ser notificada en forma personal, en cuyo caso lo importante es el efecto, porque si se entiende notificada la persona natural, la persona jurídica, la persona moral en forma personal, la notificación surtirá efecto al día hábil siguiente. En este sentido, establece el artículo 178 del Código Orgánico Tributario lo siguiente. Señala el Código Orgánico Tributario en su artículo 178 que el gerente, director o el administrador de las firmas personales, sociedades civiles o mercantiles, o el presidente de las asociaciones, corporaciones, fundaciones y en general los representantes de las personas jurídicas de derecho público y privado se entenderán facultados para ser notificados a nombre de estas entidades, no obstante cualquier limitación establecida en los estatutos o actas constitutivas de las referidas entidades. Entonces, fíjense que si bien la persona natural no puede, no es materialmente imposible, precisamente por su naturaleza jurídica de recibir en forma directa una notificación, el Código Orgánico Tributario en este artículo 178 señala a ciertos funcionarios, a ciertos representantes de las personas naturales, quienes al recibir la notificación se verifica una notificación personal del ente o de la persona jurídica o moral a la cual representa. Entonces, fíjense que en general, cualquier persona que tenga una atribución funcional, alguna competencia funcional con el contribuyente, generaría una notificación originaría que se produzca una notificación personal. Por ejemplo, la notificación del acta de reparo se le hacen al director de finanzas, se la hacen al abogado de la compañía, se la hacen al gerente de impuestos. Fíjense que en todos estos casos se trata de representantes. Y lo importante de este artículo es que el Código Orgánico Tributario, para evitar incurrir en formalismo, en evitar que los actos no sean
su notificación sea diferida o sea obstaculizada o interferida por cualquier maniobra legal del contribuyente, por ejemplo, que los estatutos sociales, el documento constitutivo de una compañía o sus estatutos sociales señalaran lo siguiente: únicamente podrán ser notificados de actos de contenido tributario el presidente de la compañía. Y resulta que el presidente de la compañía, por ejemplo, no vive en Venezuela o rara vez está en la sede social de la compañía, precisamente para evitar estas situaciones que pudiesen ir desmedro de la correcta notificación de los actos administrativos. Lo que señala el Código Orgánico Tributario es que cualquier persona que tenga alguna competencia funcional, es decir, gerente de finanzas, gerente de impuestos, gerente de administración u orgánica, el gerente general, el presidente, el vicepresidente, el tesorero, el consultor jurídico, puedan recibir actos de contenido administrativo y producto de esa notificación se entienda entonces efectuada en forma personal, como pasa con las personas naturales, que al recibir la notificación se entiende perfeccionada aquella. El efecto es importante porque la notificación se entiende que surte efecto al día hábil siguiente, como hemos visto que está previsto en el artículo 173. Esto es muy importante, entender la notificación de los actos administrativos, porque del correcto entendimiento nosotros podemos entonces derivar si la notificación surte efecto el mismo día, el día hábil siguiente, o bien tiene un efecto diferido al quinto día hábil siguiente. Examinemos dos ejemplos para terminar este aspecto de las notificaciones, porque creo que resulta bastante sencillo. Llega a los funcionarios del CENIAT a notificar un acta de reparo y le entregan el acta de reparo a el gerente de impuestos de la compañía. Ese gerente de impuestos no tiene una designación en el documento constitutivo o en los estatutos. Es simplemente un funcionario, un empleado de la oficina, pero que tiene una suerte de representación de la compañía notificada. En ese caso, la notificación se entiende que surte efecto al día hábil siguiente. Por el contrario, llegaron los funcionarios del CENIAT a la compañía y en vez de entregar la notificación al gerente de impuestos, al presidente, al abogado, al consultor jurídico, se la entregan a la recepcionista, se la entregan a la vigilante, se la entregan a la señora que hace limpieza. ¿Se entiende que no hubo notificación? Sí, sí la hubo. ¿Se entiende que esa notificación personal? No, no es personal. Si no es personal, el efecto entonces es que en vez de surtir efecto el día hábil siguiente, surtirá efecto al quinto día hábil siguiente, luego que aquella se hubiese verificado. Finalmente, que si bien como vimos, el artículo 171 del Código Orgánico Tributario no establece ningún orden de prelación entre las formas de notificación, es decir, que no priva la notificación personal respecto de la que puede ser por medios electrónicos o por correspondencia, que pueda ser por cualquiera de ellas. En todo caso, estas modalidades de notificación em, em, estas modalidades de notificación debe aplicarse en forma personal respecto de la notificación por aviso publicado en la prensa
regulado en el artículo 176 del Código Orgánico Tributario, que vamos a leer a continuación. Señala el artículo 176 del Código Orgánico Tributario: cuando no haya podido determinarse el domicilio del contribuyente responsable, cuando fuese imposible efectuar la notificación por cualquiera de los medios previstos en el artículo 172, recordemos los medios del 172, personalmente, por constancia escrita o por cualquier otro medio telegráfico, electrónico o correspondencia. Pues entonces, cuando no se haya podido hacer determinar el domicilio, no se haya podido practicar la notificación conforme a alguna de las modalidades previstas en el artículo que ya mencionamos, la notificación, señala el Código Orgánico Tributario, se practicará mediante publicación de un aviso que contendrá la identificación del contribuyente responsable, la identificación del acto emanado de la administración, con expresión de los recursos administrativos o judiciales que procedan. Dicha publicación deberá efectuarse por una sola vez en los diarios de mayor circulación de la capital de la República de Venezuela o en la ciudad sede de la Administración Tributaria que haya emitido el acto. Dicho aviso, señala el Código Orgánico Tributario, deberá incorporarse en el expediente respectivo. ¿Qué resulta importante de esta disposición que acabamos de leer? Bueno, es importante señalar que este mecanismo, es decir, la notificación mediante aviso de prensa, es una metodología alternativa o subsidiaria en el caso de que no haya podido notificarse válidamente el acto administrativo mediante alguna de las otras modalidades, en cuyo caso debe verificarse obligatoriamente los condiciones o presupuestos establecidos en el artículo que ya leímos. Es decir, que fuese imposible determinar el domicilio del contribuyente o que, aunque hubiese sido posible determinar ese domicilio, no hubiese sido posible practicar la notificación por alguna de las otras formas. Llegaron al domicilio, resulta que el domicilio es un galpón que está abandonado, que está deshabitado, no tiene ningún vigilante, no hay ninguna cartel, por lo cual, a pesar de que la administración llegó al domicilio, la dirección, no logró efectuar la notificación personal por constancia escrita o por correspondencia. En este caso, entonces, se efectuará esta notificación por prensa que tiene un carácter subsidiario. ¿Qué es importante para nosotros? Que la administración debe demostrar los presupuestos anteriores para poder justificar la notificación por prensa. Pues en caso contrario, esa notificación sería ilegal y por ende el acto administrativo ineficaz y no pudiese surtir ningún efecto para respecto de el contribuyente. De manera que estamos viendo los trámites de la notificación, que son elementos importantísimos, porque sería muy fácil burlar el régimen de recursos del Código Orgánico Tributario, por ejemplo, si la notificación no se efectúa válidamente. Yo recuerdo algún caso que atendí cuando me iniciaba en el tema de los procedimientos contenciosos tributarios, donde había un contribuyente que tenía originalmente su sede notificada al CENIAT en Maracaibo. Posteriormente, el señor cambia su sede, digamos que lo cambia para Ciudad Ojeda o al revés, no importa, es irrelevante.
Él cumple su proceso de notificar al CENIAT el cambio de sede del domicilio social de la compañía, lo informa al CENIAT, actualiza su RIF, de manera que la administración conocía o en sus archivos y en sus registros estaba el cambio del domicilio que había efectuado el contribuyente y la actualización del RIF que había efectuado aquel. No obstante, los funcionarios que estaban llevando a cabo una actuación de fiscalización, al momento, no sé, no recuerdo ahora si era para notificar el acta de reparo o la resolución culminatoria de sumario, asumamos que es la resolución para ver la gravedad o la importancia de lo que significa el trámite de las notificaciones, se dirigieron a esta sede que estaba inactiva. Llegaron a esta sede, no estaba el contribuyente, no había personal de contribuyente, preguntaron a un vigilante que estaba allí en esas instalaciones con una suerte de protección. El vigilante no conocía de esa compañía. Los funcionarios del CENIAT se regresan a su sede, a la sede del CENIAT, indican que ha sido imposible practicar la notificación personal, no había nadie en la sede del contribuyente que le recibiera la notificación, por lo cual proceden a efectuar una notificación por prensa. Efectuó tu notificación por prensa, indican de nuevo que el contribuyente tenía 25 días hábiles para impugnar la resolución culminatoria, transcurren los 25 días hábiles, pasa el tiempo, la administración procede entonces a iniciar una acción de cobro judicial, es decir, el embargo ejecutivo de los bienes con el contribuyente con el objeto de rematarlos y cobrar el importe presuntamente debido por el contribuyente, y es precisamente en este estado cuando el contribuyente se entera de estas actuaciones. Bueno, ¿cuál es la sorpresa del contribuyente? Que simplemente habían transcurrido, al menos nominalmente, formalmente, los lapsos para impugnar la actuación administrativa que había sido notificada en una sede que ya no era utilizada por el contribuyente. Entonces, fíjense ustedes un poco lo que quiero ilustrar con este ejemplo es la importancia de la correcta notificación de los actos administrativos para que aquellos surtan eficacia. En el caso planteado, hubo la necesidad de impugnar las actuaciones de la administración tributaria porque el acto primigenio, que era la resolución culminatoria, no había sido eficazmente notificada y por lo cual no pudiese surtir ningún tipo de efectos. Bueno, en la clase del día miércoles vamos a iniciar el tema número 13. No quisiera arrancarlo porque vamos a quedar muy justos. El tema número 13 constituye, como ya lo mencioné, está vinculado a los recursos en materia de contencioso tributaria y fundamentalmente vamos a examinar el recurso jerárquico y el recurso contencioso tributario. Señores, nos vemos entonces en la clase del día miércoles. Hasta luego. Vale, profe, que esté bien. Hasta luego. Gracias.